Bien, ahora vamos a comenzar con la aplicación propiamente tal, dado que tenemos conocimiento suficiente para realizarlo. Voy a dejar esto como estaba al comienzo, la consola la vamos a ocultar mientras tanto. Vamos al HTML donde solo tenemos agregado nuestro botón, así que vamos a separarlo un poquito para que lo puedas ver mejor. Tengo abierta la documentación de Ionic, que ya te la había mostrado en un video anterior. Y en la documentación podemos seleccionar la opción de componentes y acá aparecen todos los controles que podemos utilizar en nuestra aplicación. Entonces vamos a buscar el control que dice Input y nos vamos a ir por el Ion Input. Y este input corresponde a las cajitas de texto. Ya, si te fijas, acá están las cajas por defecto. Acá hay una caja con un placeholder. Este placeholder es un texto de ayuda que se ve tenue y cuando tú empiezas a escribir desaparece. Luego hay una caja de texto que ya tiene valores, que no es lo mismo que un placeholder. El placeholder desaparece, fíjate que los valores no desaparecen. Un input de solo lectura, donde ese texto que aparece ya escrito no lo puedo modificar. Y un input deshabilitado, que tampoco lo puedo modificar, pero tiene ese tono distinto al de solo lectura. ¿Ya? Acá nosotros podemos bajar al apartado de labels y en la ubicación de la etiqueta vemos que la por defecto aparece acá al ladito. La etiqueta fija es una etiqueta que aparece al lado izquierdo independiente del tamaño de la pantalla. Esta Staked Label es una etiqueta que se posiciona encima del texto, independiente de si tiene texto o no. Y esta que me gusta a mí, que es la Floating Label, es una etiqueta que cuando no hay texto se posiciona sobre la caja y cuando tú quieras escribir, la etiqueta sube y tú puedes escribir ahí abajito. Entonces, para una aplicación móvil en donde el espacio es reducido, la verdad es que siento que esta o la Staked Label vienen bastante bien. Entonces, si quiero utilizar la Floating Label, voy a copiar voy a agrandar un poquito, voy a copiar el ítem a ítem. ¿Ya? El ítem es el espacio que va a contener a mi caja de texto. Ya este control lo podríamos entender como un control compuesto. Tú perfectamente podrías copiar solo esto, pero el ítem le da un espacio adicional que hace que se vea bastante bien. Lo vamos a ver en breve. Entonces, copiamos el ion item y lo pego ahí. Ya, acá cuidado con el autocompletado. Fíjate que copié y el autocompletado inmediatamente me cerró el ítem, siendo que lo que yo ya había copiado ya viene cerrado. Entonces cuidado con el autocompletado. Lo saco, guardo, vengo acá y aparece esa cajita de texto que es la que te mencionaba. ¿Ya? Veamos las propiedades que tiene esta cajita de texto. El label. El label corresponde al texto que tú vas a ver ahí. Ya ven, ese floating label corresponde a ese texto. Por lo tanto, yo quiero, por ejemplo, que esto sea usuario. Usuario. Guardo para ir viendo los cambios y ahí está el usuario. El label placement es lo que hace que la etiqueta tenga ese comportamiento. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, lo cambio por este que dice Fixed, me vengo acá, le digo Fixed y la etiqueta va a aparecer ahora de manera fija ahí al costado y fíjate que solo me deja escribir ahí. Por lo tanto, solamente cambiando eso a floating, ya tengo mi etiqueta flotante otra vez. Y el placeholder es este texto sugerido que aparece acá, donde podríamos colocarle ingrese usuario, ingrese correo electrónico, ayudar al usuario con el formato, etc. En este caso no lo voy a ocupar, así que se lo voy a sacar. Ahí está, usuario, y si selecciono ahí puedo escribir mi usuario Fernando. Perfecto, vamos a agregar una segunda caja para la contraseña. Entonces me vengo acá, duplico este componente o lo copio y pego, ahí como tú quieras, y en vez de usuario vamos a colocar contraseña. Guardamos. Ahí están mis dos cajitas de texto, uno para el usuario y uno para la contraseña. El problema es que si yo escribo, voy a mostrarle quizás a las personas que están cerca mío cuál es mi contraseña, algo que no queremos que ocurra. Por lo tanto, el input tiene una propiedad llamada type, en donde tú le puedes colocar password y eso, pero ojo a quién se lo estoy dando, al input,
Ya recuerda que el ítem actúa solamente como contenedor. El input tiene esa propiedad y al hacer eso provoca este comportamiento. Ahora, lo que escribimos se oculta y las personas que están cerca no son capaces de identificar lo que estamos escribiendo, ¿vale? Por lo tanto, ya tengo mis dos cajitas de texto. Ahora, un componente súper importante. Un funcionamiento súper importante. Queremos ser capaces de detectar lo que el usuario está ingresando en las cajitas de texto. Queremos ser capaces de rescatar, por ejemplo, si yo ingreso Fernando y la contraseña 123, de alguna manera tenemos que ser capaces de identificar lo que el usuario ingresó para validar si son credenciales válidas o si son credenciales inválidas. Esto nos va a permitir a nosotros mandar estos datos a una API, mandar estos datos a una base de datos o por el momento hacer una validación simple para saber si es que estamos rescatando los valores correctamente. Y acá aparece un nuevo concepto que vamos a verlo en el siguiente video. Pero vamos a dejar este video preparado para aquello. Entonces, nosotros vamos a irnos al TS. Estos mensajitos ya los podemos borrar porque no quiero ver nada que interrumpa el entendimiento de mi código. Y arribita del constructor, por buena práctica, vamos a crear dos variables. Una variable llamada mdl usuario o user y una variable llamada mdl pass. Ya, una variable entonces para el usuario y una variable para la contraseña. La forma de definir variables globales, por así decirlo, para que se entienda, es indicarle cuál va a ser su tipo de dato. En este caso va a ser el usuario, va a ser string, y le damos un valor de inicio. En este caso un valor vacío. Hacemos lo mismo con la contraseña. Estas variables, al ser globales, van a estar disponibles dentro de toda mi página. Por lo tanto, yo podría utilizarlas dentro del ng-init, yo podría utilizarlas dentro del constructor, dentro del navegar, etc. Lo importante es que al momento de utilizarlas, yo las debo referenciar con el this. Ya, fíjate que pongo this, autocompletado, ayúdame, y el autocompletado me trae todo lo que está disponible en esta pantalla. ¿Ya? Y acá yo tengo disponible el mdl pass, el mdl user, que son estas variables globales, el navegar, la funcioncita de acá abajo, el ng-init, esta funcioncita en donde estoy, y el router, que fue lo que inyectamos en el constructor. Por lo tanto, si queremos crear estas variables que van a estar disponibles en toda la página, simplemente las creamos acá arribita, y al momento de llamarlas, tenemos que llamarlas con su respectivo mdl, ya con su respectivo nombre, perdón. A ver, un aspecto importante. Esto, la verdad es que es una práctica mía que la utilizo ahora que estamos aprendiendo, porque vamos a utilizar estas variables para enlazarnos con las cajitas de texto, y ese enlace lo vamos a hacer utilizando el concepto de modelo de Angular. Ya, entonces le pongo mdl a estas variables para que entendamos que estas variables van a actuar como si fueran modelos. ¿Y qué es lo que es un modelo? Lo vamos a explicar en detalle en el próximo video. Pero me interesa que en este video quede súper clara la idea. Estas variables van a ser enlazadas con las cajitas de texto para que nosotros, mediante la programación, seamos capaces de identificar o detectar lo que el usuario está ingresando. Si ingreso, por ejemplo, Fernando, ese valor yo lo quiero almacenar en mi variable para poder manipularlo, mandarlo a la API, hacer la validación, etc. Y ese concepto lo vamos a realizar mediante el uso de los modelos. Por lo tanto, dejamos este video hasta acá. Continuamos en el próximo.